y si Norma me da la autorización, yo la subo, ¿ok? ¿Les parece bien? Bueno, Bueno, profe, buenísimo. Entonces, decía que tenemos Sabino capítulo 9, donde habla de fuentes y técnicas. Tenemos Sea d'Ancona, capítulo 9 y 10. En el 9 nos habla de fuentes, en el 10 nos habla ya de una técnica específica, que es la encuesta. Después tenemos dos capítulos de Marradi, Argenti y Piovani. Uno es sobre observación y uno es sobre entrevista en profundidad. Después tenemos un capítulo de Briones que seguramente vamos a trabajar en el práctico, no necesariamente hoy. Y después tenemos un capítulo más que es el de, a ver, que me estoy olvidando. Sabino, teníamos dos de, ¿cuál otro de técnicas? Esperen que me fijo. Los de Marradi. Ya los nombré. Era uno de Sabino, dos de Sadancona, dos de Marradi, uno de Briones. ¿Vixio? ¿Vixio Dixio. Beatriz? Sí, eso lo subieron de madrugada, creo, ayer, de Bricio. Ah, Vixio es, no Briones, yo estoy confundida. Perdón. Entonces es Vixio en vez de Briones. Ese es el que seguramente vamos a ver en el práctico. Vixio, perdón. Vixio es el que seguramente vamos a ver en el práctico y no hoy. Entonces, yo lo que voy a hacer, tenemos poco tiempo, los temas, por supuesto, ustedes acuérdense que tienen que acercarse a los textos. Yo no voy a poder desarrollar al ultra detalle cada cosa que digan en estos textos porque son varios. Yo lo que espero es que ustedes tengan una idea general de algunos temas, que puedan acercarse a los textos, hacerme preguntas si los leyeron o de cosas que no entendieron que yo vaya a decir. Y después el viernes sí, que por favor lean o vuelvan a leer para el viernes y que puedan volver con preguntas renovadas y podamos hacer un práctico. ¿Ok? Bien. Bueno, vamos a empezar a trabajar. Lo que vamos a ver hoy es fuentes de recolección de datos y técnicas de recolección de datos. En primer lugar, lo que ustedes van a encontrar tanto en Sea Ancona como en Sabino es una primera distinción. ¿Ustedes se acuerdan? A ver, ¿se acuerdan de qué es recolectar datos o qué es construir la evidencia empírica? ¿Ustedes se acuerdan o se dan cuenta más o menos a qué nos referimos? ¿A qué momento de la investigación? Al ¿Sería la inicio de la ruptura? investigación. Al inicio no, no. Antes, ¿se acuerdan que cuando vimos las etapas del diseño había varias etapas? Igual si levantan la manito virtual es más fácil para que no se mezclen, pues son muchas. Alguien más quiso hablar, pero no vi quién. ¿En qué momento? ¿Qué sería eh, construir la evidencia empírica o recolectar los datos, por ejemplo? Profesora, ¿sería la operacionalización? No, la operacionalización es otro procedimiento que está en uno de los textos, eh, pero nosotros no lo vemos en profundidad. No, es más sencillo. En realidad, recolectar datos o construir la evidencia empírica es generar la información de acuerdo a los objetivos que nosotros nos habíamos propuesto, ¿sí? Para responder a los objetivos que habíamos propuesto. Por ejemplo, si nos habíamos propuesto, ¿es la formulación del objetivo de investigación? No, es construir la evidencia empírica para responder a los objetivos. Ahora les pongo ¿No ahora sería como pensando. la selección de unidades a estudiar, no? Eh, es parte de eso, pero no. Es más específico. Aquí hay alguien que me dice que está solo el capítulo 6 de Sadancona. No, están los dos. Fíjense de nuevo que recién miré, están los dos. No, nosotros teníamos, ¿se acuerdan que al principio decíamos, bueno, tenemos como etapas del proceso de investigación? La elección del tema, la construcción de las preguntas problema, la construcción de mis objetivos. Me voy a quedar ahí en principio. Todo eso hace a mi objeto de estudio. Cuando yo construyo mis objetivos, lo que hago es
En definitiva, decir lo que quiero hacer en mi investigación. Pero, esto es re importante, los objetivos no son objetivos que hablan de un hacer actividades ni tareas. Por ejemplo, si yo les digo, voy a abrir el pizarrón, si yo les digo que, bien, si yo les digo que tengo un objetivo puede ser analizar, ¿se acuerdan como en el parcial? Analizar las condiciones de trabajo de trabajadoras de casas particulares en Buenos Aires entre 2001 y 2024. Vamos a suponer que ese es mi objetivo general, ¿sí? Eso es un objetivo. Ahora bien, esperen que tengo que... Listo. Eliminar esto. Listo, ya los borré a todos. Eh, entonces, yo les decía, esto es un objetivo, analizar las condiciones de trabajo de trabajadoras de casas particulares en Buenos Aires entre 2021 y 2024. Un objetivo, como habíamos dicho en otro momento, es un objetivo de análisis, ¿sí? Distinto es una tarea. Una tarea puede ser, por ejemplo, hacer encuestas a 200 personas, a 200 trabajadoras. Esto es una tarea. ¿Ven la diferencia? Por ejemplo, yo podría tener objetivo, otro objetivo específico. Voy a poner acá, voy a poner comparar las experiencias de las trabajadoras en función de su edad y lugar de residencia. Y acá en otra tarea yo podría poner relevar normativa. Bien, ¿ven la diferencia? Necesito que alguien me diga que sí, que no, Sí, se blanco. limita más. Sí, profe. Sí, Sí, ok, sí, sí. perfecto. Bien, quiero como tener algún tipo de certeza, porque aparte están con las cámaras apagadas, no les veo, estoy como un poco perdida. Bueno, entonces, los objetivos de la investigación son objetivos, decimos, analíticos, porque son objetivos de cosas que yo digo que voy a analizar, ¿sí? Ahora bien. La cuestión de la investigación es que yo para analizar en este caso las condiciones de trabajo de las trabajadoras de casas particulares, necesito, por un lado, esto ustedes como que estoy haciendo un repaso de todo lo anterior, como que por un lado necesito, vamos a decir, teoría, ¿no? Saber leer trabajos anteriores sobre las condiciones de trabajo, leer investigaciones, leer definiciones de condiciones de trabajo. Pero por otro lado también tengo que construir información empírica que me permita hacer ese análisis. ¿Se entiende? Sí, En- profe, esto era, puede ser a través de entrevistas, por ejemplo. exacto. Entonces, ahí a la hora de construir la evidencia empírica, o sea, estas tareas, las voy a borrar para que no nos confundamos, ¿sí? Para responder a los objetivos, construimos,
evidencia empírica. Y acá hay un punto, también se le dice recolección de datos. Acá les quiero explicar algo que parece menor, pero no lo es. La forma más adecuada de decirle es construcción de la evidencia empírica, porque nosotros no recolectamos los datos como si fuesen manzanas. ¿Alguien se acuerda de la noción de construcción social del dato? ¿Qué significa que construimos la evidencia? Cuando hacemos una entrevista, por ejemplo. Que está sesgado por lo que queremos encontrar. Perfecto, exacto. Que en realidad los datos no están ahí como vírgenes, por decirlo así, para que nosotros los recolectemos. En realidad los construimos en base a nuestro marco teórico, el que tenemos de la investigación, y también el marco teórico a nivel paradigmático, dice Saussure. Ustedes lo leyeron, que es el que llevamos con nosotros, nosotras, ¿sí? Em, entonces, por eso hablamos de construcción de la evidencia empírica y también de recolección de datos. Es lo mismo, ¿sí? Son dos formas de llamar a lo mismo. Ahora bien, para recoger los datos, recolectarlos o construir la evidencia empírica, tenemos dos fuentes principales. Tenemos fuentes secundarias, Primaria y secundaria. exacto, y fuentes primarias. ¿Se acuerdan de las diferencias? ¿Alguno leyó, tiene el texto a mano? Puede Las ser primarias no son alguno. aquellas que se recaudan por la misma persona y las secundarias aquellas que se leen o se estudian de otro sujeto. Exactamente, muy bien. Esa es la definición tal cual. Las Las secundarias fuentes, dependen de las primarias. en definitiva sí, pero son construidas por distintos investigadores. Las fuentes secundarias son datos recolectados por otra persona, ¿sí? Por ejemplo, Como la encuestas jurisprudencia. oficiales, como la jurisprudencia, muy bien, es un buen ejemplo. Jurisprudencia, fallos, ¿sí? En cambio, las fuentes primarias son datos recolectados por el propio investigador. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Esa distinción? Por favor, háganme preguntas, aunque parezca la pregunta más tonta del universo. Sí, Porque profe, no, se entiende igual. ¿sí? Porque no les veo las caras, entonces, pero por ahí no se entiende algo. Bueno, entonces, yo puedo usar de estas dos fuentes. No, en general se usan las dos fuentes. O puedo centrarme en una fuente específica. ¿Sí? Ahora bien, cuando yo me baso en fuentes primarias, cuando yo quiero recolectar los datos, yo misma, en este caso, Lucila o cualquiera de ustedes quiere recolectar datos para hacer una investigación en su maestría, doctorado, lo que hagan, de lo que se valen para recolectar esas fuentes primarias es de técnicas, perdón, de recolección de datos, que ese es nuestro tema del día, básicamente. Tengo, no tengo mucho para... Bueno, técnicas de recolección de datos, ¿sí? Tenemos dos técnicas básicas. Estructurada y flexible de lo que hablaba Piovani. Todavía no, pero ahora sí lo vamos a ver. Eso, eh, reteneme esa idea porque nos va a recontra servir. Dame un segundo. Tenemos dos ¿Qué sería técnicas básicas. la cuantitativa y la quali? También tenemos esa clasificación. Denme un segundo.
¿Por qué decimos que tenemos dos técnicas básicas? Esto es así. Nos basamos en esta idea porque hay dos técnicas básicas de las que el resto se desprende, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver, fíjense, las dos técnicas básicas son una, la observación, ahora vamos a ver los tipos de observación que puede haber, y la otra, la entrevista. Ahora bien, tenemos como esos dos grandes grupos, ¿sí? Y adentro de cada uno de esos grupos tenemos varias técnicas. ¿Bien? Ahora bien, el compañero dijo que es importante a la hora de las técnicas, mencionaron dos cuestiones. Una cuestión es el grado de estructuración y otra cuestión es si son cualitativas o cuantitativas. Las dos cosas son importantes. Primero, el grado de estructuración, que es el criterio que va a usar, en este caso, Sabino y la mayoría de los autores para clasificar las técnicas básicas, para subclasificarlas. ¿Qué es lo de los grados de estructuración? ¿Lo puedes explicar? No sé quién lo dijo, pero si lo puedes explicar para todos, estaría buenísimo. ¿Ahora hay silencio? No es la metodología que tiene que llevar el investigador cuando va a realizar de acuerdo al plan que tiene trazado. Eso es estructurada y si puede modificar el plan que tiene trazado de investigación, es flexible. Perfecto. Eso es una excelente definición de grado de estructuración aplicada al diseño, a todo el diseño. ¿Se acuerdan que el diseño era todo mi plan de lo que voy a hacer? Ahora, cuando pensamos en cómo voy a recolectar los datos, si yo te digo, voy a observar y yo les pido a ustedes que tratemos de aplicar el concepto de estructuración, que yo lo podría, por favor, no repitan esto, pero, pero para que lo entiendan, o de planificación de antemano a las técnicas. ¿Cómo se les ocurre a ustedes que puede suceder eso? ¿Qué técnica les puede sonar? ¿Qué tipo de observación puede ser como muy planificada y qué tipo de observación puede ser como nada planificada? Si ustedes Una tuvieran que entrevista hacer. debe ser nada Puede ser planificada. que lo cuantitativo era lo que podía ser más estructurado y lo cualitativo no. Perfecto. Esa es otra relación y está muy bien. Todo lo cuantitativo tiende a ser más estructurado por regla. ¿Sí? Cuantitativo y también lo experimental. Ahora van a ver por qué. Es igual a más estructurado. Igual también, profe, puede ¿Cómo? podía llegar a ser mixto también porque era muy difícil que pudiera ser estructurado. Totalmente. Lo que hablamos es niveles de estructuración. Está muy bien lo que decís. Más estructurado, tiende a ser más estructurado. Nada es plenamente estructurado. Es como las personas. Nadie planifica todo, ni nadie, y nadie es totalmente hippie, nadie es totalmente espontáneo, ¿sí? Esto es lo mismo. Entonces, vamos a decir que las técnicas básicas las podemos clasificar, subclasificar en función de su nivel o grado de estructuración. Es decir, de acuerdo a cuán planificadas están de antemano. ¿Se entiende eso? Eso Sí, tenía que ver con que sí, con que si yo lo había planificado, no me iba a encontrar con esa sorpresa, por así decir, de encontrarme con preguntas con las que yo no tenía. Sin embargo, en el flexible, esas preguntas que podían aparecer, no es que eran, o sea, era esperable. Por eso ella hablaba de que podíamos ir de un diseño estructurado a un diseño flexible o emergente de acuerdo a cómo nosotros teníamos en cuenta, ¿no?, esas preguntas, o sea, cómo aparecían esas preguntas. Bien, perfecto. Eso ahora cuando vayamos a las entrevistas vamos a hablar específicamente de las preguntas. Respecto a la observación, hay unas técnicas de recolección de datos que son la observación. Yo les digo un ejemplo muy común para que ustedes se den cuenta. El tipo de observación más estructurada, ¿sí? Es el experimento.
Por ejemplo, que ya no se hace más, porque es bastante ilegal, pero se hacía en la década del 60 y del 70, hubo algunos problemas, esto lo pueden chequear, hubo algunos problemas porque ¿Tiene que ver se con la hacían, medicación? ¿cómo? ¿Tiene que ver con la medicación o no? Se pueden hacer con medicación, sí, dentro de las ciencias biológicas o médicas, sí, por supuesto, pero también se hacían experimentos sociales. Por ejemplo, no sé si vieron una película que se llama, creo que se llama La prisión, no se mataron con el título. El argumento de la película, y que lo hicieron de hecho en la década del 60 o del 70, no me acuerdo bien, fue meter a un grupo de personas en una cárcel de mentira y a algunos darles el rol de los presos y a otros darles el rol de los policías y los guardias. Y ver cómo se comportaban. Esto de verdad se los digo, ¿eh? Y había otros casos similares de experimentación, ¿sí? ¿Cuál es la base de un experimento? No sé si ustedes lo saben, pero la base de un experimento es que yo controlo las variables. ¿Qué significa eso? Se está poniendo complicado, ¿no? ¿Me siguen hasta acá? Sí, pero ¿de qué manera controlaría las variables? Porque, por ejemplo, Ahí, en el caso de que usted está dando, yo me sí, acordé del caso de un psicólogo sí, que había un grupo de psicólogos de una universidad que decidían meterse como pacientes, simular que eran sí, pacientes en un sí, psiquiátrico sí, y resulta que para probar la idea de que no se trabajaba bien, entonces, por ejemplo, yo iba y fingía siendo una persona profesional, una psiquiatra, fingía ser o tener delirios. sí, Y me medicaban y resulta que, no sé, habían ido 50 profesionales y a los 50 los habían internado con diferentes diagnósticos y los habían mantenido incluso hasta meses. O sea, como para probar el punto. Por eso digo, ¿qué tan controlable, o a sea, la ver. variable? El ejemplo que yo que estoy dando de estos experimentos sociales es el ejemplo más extremo, no se hace en la actualidad, es para que ustedes entiendan el concepto de experimento en ciencias sociales. Ahora les voy a mostrar casos más de la realidad. El control de las variables sociales, bueno, imagínate que se podría hacer, por ejemplo, estableciendo pautas de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, de lo que se puede decir y lo que no se puede decir, en este juego de rol que se arma con los actores sociales. O, por ejemplo, mentirle a las personas. Esto que vos decís, bueno, se meten en un hospicio fingiendo tal cosa. Bueno, eso es mentir, básicamente. Así controlas las variables. Ah, ese Por- sería el ejemplo de controlar. claro. ¿Por qué controla las variables? Porque las variables, acuérdense que son los aspectos que yo miro de un fenómeno. Entonces, si yo quiero mirar, vamos a ponerlo de esta forma. Yo quiero mirar. Eh, Les voy a poner un ejemplo. Un experimento social puede ser en la actualidad un focus group. ¿Saben lo que es un focus group? No, Un determinado tipo de personas. no. Sí, pero ¿qué hacen qué? El- lo que no es un tipo de personas con lentes y No. de ahí se saca. A Piden un ver, feedback. a ver cómo es, cómo. O grupo Les piden focal. feedback de un determinado, Claro, yo una tenía cosa, entendido que claro. era como un focus group, era un cierto determinado qué tipo de personas del que se sacaba una conclusión. Ahora sí. Reunimos a un grupo. Eso es completamente legal, completamente actual y lo hace mucho la gente de marketing. ¿Qué hace la gente de marketing? Por ejemplo, mete un grupo de personas, a esto, y ahora les va a quedar seguramente más clara la idea de control de variables. Metemos un grupo de personas. Vamos a suponer que seguimos trabajando con nuestro problema original, nuestro objetivo original, que era el de estudiar las experiencias de las trabajadoras de casas particulares. Vamos a suponer que yo elijo llevar adelante una observación muy estructurada, ¿sí? Un grado alto de estructuración y ahí voy a trabajar con experimentos sociales. Ahí escribí estructuración pésimamente. Esperen. Acá. Entonces,
¿Qué es un grupo focal? Yo reúno a un grupo de gente y les doy una consigna. Y de ahí yo saco información. Por ejemplo, ¿por qué se dice que controlo las variables? Porque en general los pongo en un ambiente artificial, es decir, por ejemplo, las pongo a todos en un cuarto distinto del lugar donde ellos suelen manejarse en su vida. Y después, por ejemplo, vamos a decir que un focus group se usa mucho para probar productos. Entonces yo les doy a todas las personas el mismo producto y les pregunto qué les parece. Puede ser desde agua mineral hasta un labial, ¿sí? Una consulta, cuando habla de estos grupos en específico, Sí, cuando los están reuniendo, por así decirlo, sí, buscando, sí. les buscan como determinadas características, como porque capaz sean, no sé, solo hombres, solo mujeres, determinada edad, determinada nacionalidad, Muy bien, no sé, no llegué a eso, ¿eso pero también se tiene en sí. cuenta? Claro, ese es el Ok. muestreo. No llegué a O eso, sea, pero sí, o sea, son sí. grupos específicos, no es que están Exacto. al azar. Para todas las técnicas, Ok. para aplicar cualquier técnica de recolección de datos, hace falta crear una muestra, ¿sí? Seleccionar una muestra. Lo anoto acá, ustedes anótenlo. Después vamos a hablar un poco. En realidad, muestreo ya lo vieron en un texto de Argenti, Piovani, Marradi, pero después lo voy a volver a explicar. Bueno, entonces, estamos hablando de técnicas de recolección de datos. Dijimos que hay dos técnicas básicas que las podemos subclasificar en función de su nivel de estructuración. En primero, la observación, en primer lugar. De la observación, según su nivel de estructuración, tenemos que lo más estructurado es un experimento. Yo les conté estos ejemplos locos que se hacían en la década del 60 y el 70 y les cuento como ejemplo un focus group que es algo que se puede hacer ahora, ¿sí? ¿Por qué controlo las variables? Porque pongo a todas las personas bajo las mismas condiciones, es decir, en la misma habitación, en el mismo momento, en el mismo lugar y les doy el mismo producto, por ejemplo. O lo que puedo hacer es darle, si son 20 personas, a 19 les doy un producto y a la número 20 le doy un producto que parece el mismo o distinto, como un medicamento placebo. Y ahí miro qué le sucede a las personas, a las que usaron el producto real y a las que usaron la copia. ¿Me siguen? Sí, Sí. profe, se va ¿Sí? entendiendo. Sí, Sí, profesor. Bien, Regio. Después tenemos otro tipo de observación. Vamos a ponerle a 2, que es un nivel de estructuración medio, ¿sí? Un poco más bajo, el nivel de estructuración, que ustedes lo van a ver como observación sistemática, ¿sí? ¿Qué significa una observación sistemática? Yo uso una guía de observación. ¿A alguien se le ocurre cómo se le llama a las guías de observación? Por ejemplo, yo me armo una guía de observación para ir a mirar una escuela. ¿Cómo se imaginan Como una ustedes eso? especie de planificación. Claro, es una replanificación. Entonces yo uso como una checklist. ¿Saben lo que es eso? Un checklist. Como que yo voy diciendo, voy con una lista así, yo me anoté todo, antes de ir, me anoto todo lo que quiero mirar en esa guía de observación. Entonces pongo, por ejemplo, o ustedes van a mirar, no sé, un barrio, por H cuestión. Van a mirar un barrio y se anotan para ver características de las viviendas, abajo, estado de las calles, abajo, espacios, sí, existencia de espacios verdes, existencia de escuelas. Entonces van mirando y van anotando si hay o van anotando un poquito. ¿Se entiende eso? Sí, es como una especie de cuestionario, por así decirlo. Algo así. ¿Qué quiere Algo así. decir? Que está estructurado, muy bien, que está planificado de antemano. Yo planifico de antemano la información que voy a obtener. Por eso, y lo que digo, la checklist lo que va a terminar de decir es si está o no está. No hay como mucha más. Y depende cómo O vos sí, la capaz. armes. Y depende cómo vos Ok. la armes. Es lo mismo que ahora vamos a ver que un cuestionario. Si vos le pones preguntas abiertas, si yo a la checklist le pongo una pregunta, una consigna abierta, no va a ser tan cerrada como si yo le pongo sí o no, pero tampoco va a ser tan abierta
como si yo no fuera con una guía. ¿Se entiende? Sí, sí. Se podría poner, por ejemplo, como cuando van a las escuelas secundarias, así, las pasantes, a observar la clase, de que si prestan atención, regular, buena, muy buena, Sí, o cosas tal así. cual. Sí, muy bien. Eso es una observación sistemática. Muy bien, sí. Perfecto. Bueno, ven que está planificada esa observación. Entonces nosotros decimos que dentro de los distintos grados de estructuración, si el más alto es el experimento, en respecto a las técnicas de observación, el mediano es la observación sistemática. Estas son todas distintas técnicas, ¿no? La uno, la 2. Estas se les llama técnicas básicas. Y después estas son técnicas también. ¿Me siguen? Sí, Sí, Sí. perfecto. profesora. Bárbaro. Bueno, la menos estructurada de todas. ¿Alguien sabe cómo se llama? ¿La conocen? La observación más desestructurada que hay. Bitácora. ¿Cómo? No, la bitácora es el diario que vos tomás nota cuando haces este tipo de observación La que es la... participante no era, profe. Exacto, muy bien. Observación participante. Es la menos estructurada. Profe Sabino mencionaba algo de que el participante puede ser que puede influir en la bitácora, por eso lo había mencionado. Sí, por supuesto, Ah, porque ok, la ok. bitácora es fundamental, para lo explicamos bien, participante. Bien. La observación participante, a diferencia de todas las otras, supone la integración de la persona que investiga, mujer, varón, quien sea, en el grupo que quiere investigar. Como su nombre lo indica, el investigador o la investigadora participa del grupo de estudio. Si se trata de estudiar como un sociólogo que estudió a los músicos de jazz, bueno, iba a todos los conciertos y andaba entre los músicos de jazz, ¿sí? Por decirlo de alguna forma. Si yo quiero estudiar dinámicas de los juicios, bueno, me tengo que sentar ahí a mirar todos los juicios públicos que se hagan. Si yo quiero estudiar oficinas, juzgados, bueno, me tengo que sentar a estar ahí, participar, escuchar, prestar atención. Ahora bien, como no soy el caso de la maestra que está en el fondo, que todos sabemos quién es la maestra practicante cuando viene, que se sienta en el fondo y anota, anota, anota. Yo no puedo hacer eso. La gente en algún momento si bien yo no miento, en algún momento la gente se tiene que olvidar que yo estoy ahí investigando. No puedo estar anotando todo. La bitácora es un documento o diario de viaje, es ese documento que se dice que yo apenas llego del lugar donde hice la observación tengo que anotar todo. Sí, todo, 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 registrar todo. Se habla de hacer una descripción densa de todo lo que veo, es decir, una descripción lo más detallada posible. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Lo que no termino de entender es sí o sí si en esta observación participante el investigador o investigadora no va a poder tomar ningún tipo de nota, o si es algo más Sí, parcial. podés tomar nota. Lo que pasa es que no puedes estar La- ahí tan expuesto. La idea es que la gente, te lo digo informalmente, después los textos lo van a plantear de otra forma, pero la idea es que el grupo en determinado momento se olvide de que vos estás ahí. Entonces sean por como eso, más pero digo, genuinos. ok, Sí. pero, o sea, sí o sí hay que como notificarle al grupo que vos estás ahí, o capaz ellos nunca se enteran, o puedes hacerlo sin avisarles. O es más Y algo de moral y de, no sé, de ética. ética. Exacto, exacto. Hay un libro muy bueno sobre ética en las ciencias sociales que les recomiendo. Es el único que hay en Argentina, así que si lo buscan lo van a encontrar rápidamente. Es una tesis, de hecho. Y hay muchas cuestiones de ética en las ciencias sociales que no están resueltas y que es muy interesante para ustedes aparte, me parece a mí. Bueno. Sí, es una cuestión de ética, porque vos podrías ir a 45 asambleas de Aten sin que nadie se dé cuenta, sin decir nada, por decirlo así. Por eso digo, Es, pero en la mayoría de los casos la gente le informa a la otra sí, gente que va a sí. estar ahí. Y se le Ok, llama consentimiento informado igual que en los casos de ustedes. ok. Consentimiento Profe, puede informado. ser, Sí, perdón la voz,
Pero puede ser como estas personas que van a investigar, ponele, o a comunidades o cosas así, Sí, totalmente. Es y una. participan de las cosas que hacen, de sus costumbres, y después esas personas o esas investigadoras o investigadores hacen como una, no sé, lo que ellos quieran con la información, digo, pero Sí, sí, total. Sí, sí. Es eso. La idea, porque se parte de entender, tiene que ver con toda una perspectiva teórica que parte de entender que lo que nosotros queremos saber en una investigación es qué sentido le atribuye un grupo específico a determinado fenómeno, a determinada situación. Por ejemplo, a ver, bueno, entre nosotros hay una diferencia entre la mayoría de ustedes y yo, por lo que más o menos vi de sus números de DNI, hay una diferencia generacional importante. Pero vamos a suponer que vamos a tomar como caso la diferencia generacional que puede existir entre mi hijo y yo. Vamos a decir, mi hijo tiene 12 años, ¿sí? Eh, Hay palabras que mi hijo usa con sus amigos y amigas que yo, no, yo por ahí las entiendo porque tienen un significado para mí, pero el significado que yo le atribuyo al término no es el significado, decimos en metodología, natural. El significado natural es el significado que le dan los hablantes naturales, las hablantes naturales. Por ejemplo, a ver, había una. Bueno, hay mil palabras que yo escucho que no entiendo, que no sé. No sé, ¿a ustedes se les ocurre alguna palabra que yo no puedo, que yo no podría entender? O Y que yo. ahora hay una que se usa mucho, profe, que tipo adolescentes, por así decirlo, dicen tipo más mil de aura. ¿Qué es No sé. eso? Ah, bueno, por eso. Pensé que esa capaz la conocía. No. Podría llegar, yo lo veo por mi hermano a veces. ¿Qué es? O también las redes sociales también Sí, sale. sí, De que un ejemplo típico sería como que, como algo que te da, no sé, como yo te diga, no sé, estabas jugando un partido y haces un terrible gol. sí. O algo como que te da, no sé, como que Ah, te sube el aura. como que, sí, como que salís recopado, pero yo te digo, no sé. Te Sí. tropezaste y al frente estaba, no sé, la chica que te gustaba y menos mil de aura. Ah, como si Ponele. estuvieses en un juego, está muy bueno. Sí, ponele. Como el Sonic, sí. Sí, esa se me ocurre, digo, porque también yo la Bien. escuché Bueno, hace perfecto, poco. perfecto. Para ver todos esos sentidos, tendríamos que convivir con esos adolescentes durante un tiempo, porque si no, no hay forma de ver los matices que tienen esos términos al interior de un determinado grupo. ¿Se entiende? Es como cuando a un extranjero le queremos explicar el uso de la palabra boludo o boluda, que para nosotros puede ser lo más afectuoso del mundo, pero también puede ser un insulto. ¿Se entiende eso? Y ahí hay muchos matices. Sí, sí, se va entendiendo, profe. Perfecto. Yo a eso, a conocer eso, puedo llegar con la observación participante. Uy, denme un minuto, 5 minutos de recreo porque me acaban de tocar el timbre. Denme un segundo. ¿Puede ser? Sí, obvio. Gracias.
Bueno, hola, ¿están ahí? Sí, profesor. Sí, profe. Bueno, Regio. Ay, me agité, subí, bajé las escaleras. Bueno, bueno, seguimos. Entonces, estábamos con técnicas, dos técnicas básicas. Dijimos una técnica, la primera técnica básica es la observación. De ahí, ay, Regita, de ahí, de acuerdo al nivel de estructuración, vamos a tener tres técnicas. Los experimentos, los focus group aparecen como el ejemplo de mayor estructuración. Después, si vamos a algo un poco menos estructurado, nos vamos a la observación sistemática y finalmente tenemos lo más desestructurado, que es la observación participante. Mm, Una de las notas, de las características más importantes de la observación participante es que se da en el ambiente natural. En metodología, ¿saben a qué le podemos decir ambiente natural? Puede ser cuando el observador pertenece al mismo grupo que va a investigar. Algo así es cuando el observador se mete en el lugar donde la gente lleva adelante la acción social. O sea, vos te metés en la escuela, o vos te metés Ah, en la sala del jurado, o vos te metés, no los metés a todos ellos en un cuarto distinto y les haces preguntas. Eso sería Por algo eso sería lo artificial. contrario de la observación sistemática No, no, o de la experimentación, no me acuerdo cuál era. Sí, de la la experimentación experimentación. que vos los traías, en cambio es como que vos vas a ellos. Exacto, porque el Sería. ambiente es una variable a controlar. Si yo los pongo en un ambiente artificial, yo controlo la variable, porque los pongo a todos bajo las mismas condiciones. ¿Se entiende eso? esta clase sería un ambiente natural. Si yo los estuviese investigando, sí, Ah, ok. pero ustedes no lo saben. Bueno, a ver, seguimos entonces. Dijimos dos técnicas básicas, una es la observación, perdón. No, perdón. Ah, y la otra es la entrevista. La entrevista como un gran conjunto. También vamos a clasificar las entrevistas según su grado de estructuración. Entonces, ahora que ya estuvimos hablando un poquito, ¿cuál les parece que es la entrevista? Ah, ya había puesto entrevista. ¿Cuál les parece que es la entrevista más estructurada? La encuesta decía, Muy La bien, planificada. Bonnie. muy bien, la planificada, la encuesta, muy bien. El cuestionario o encuesta. Vamos a poner la encuesta. Hay gente, van a encontrar esto, les cuento. Hay gente que le llama, después vamos a ver que hay una diferencia entre técnicas e instrumentos. Y hay cuestionario, entrevista estructurada y encuesta son más o menos lo mismo, pero ahora igual les voy a explicar las diferencias para que ustedes las tengan claras. Una entrevista formal, estructurada o encuesta. Es bien, es la más formalizada, es la más estructurada. ¿Qué características tiene? Que le hacemos todas las preguntas a las mismas personas en el mismo orden y las mismas preguntas. ¿Se entiende eso? Sí, profesora. Sí. Perfecto. Sirve para hacer estudios, tiene como ventajas y todas las técnicas tienen ventajas y desventajas. ¿Cuál les parece que es la ventaja de la encuesta? De que es más simple de analizar. Perfecto, mucho más simple de analizar, de procesar y analizar, porque ¿cómo es la encuesta? ¿Cómo se procesa y analiza?
Preguntas predeterminadas. Muy bien, son preguntas predeterminadas a las que le asignamos ¿qué? La respuesta. Valores. Valores, muy bien. Es cuantitativa la entrevista, Y porque es después digo, es más fácil porque organizamos, o sea, decís, no matematizable. sé, cuántas personas dijeron esto, cuántas dijeron lo otro y ya está. Digo, como que no da mucho espacio a un pensamiento, digo, es como lo que está plasmado es lo que es. Bueno, ahí, esperen, vamos con las ventajas, después vamos con las desventajas. Ventaja de la encuesta, es más simple, como dijo la compañera, es más simple de procesar y analizar porque es matematizable, es decir, podemos traducirla en números. A ver, chicos que ya rindieron el primer parcial, ¿qué variables, según su nivel de medición, son matematizables? Cociente, Cociente, razón o cociente. Razón o cociente, ¿cuál otra? intervalar, Intervalar, muy bien. ¿Y cuál otra? ordinal, La ordinal, Ordinal. no, a veces sí, pero en realidad no. Bueno, pero en general la encuesta es mucho más simple de procesar y analizar. ¿Qué más? ¿Qué otra ventaja puede tener? Que tiene un ¿Qué- menor costo para ¿Por producirla qué? ¿Por qué? y porque hay investigaciones que las del focus groups tienen mayor valor, porque tenés que pagar capaz que algún otro investigador Bien, o muy bien. Bajo costo Y económico. también digo, el bajo costo también puede ser porque capaz la persona que hace estas preguntas no necesita mucho conocimiento previo, sino como Exacto, decirle, completa esto y ya exacto, está. perfecto. Bajo costo económico porque no necesito investigadores o gente capacitada para administrarla. ¿Se entiende eso? exhaustiva también. ¿Cómo? Exhaustiva puede ser también porque trata de acaparar los valores más importantes. Bueno, ahí es muy importante lo que traes y muy interesante. En realidad es al revés. Vamos a decir que la entrevista formal estructurada es apropiada para estudios extensivos. ¿Saben lo que significa eso? Es como la agricultura extensiva o intensiva. ¿Qué significa eso? Como en masa, como masificado. Pero no sabía en qué aplicarlo a lo que usted dijo. ¿Alguien más? ¿Más ideas? Es a gran escala la producción A gran intensiva. escala, exacto, extensiva. ¿Sí? Y ahora yo les pregunto, si hacemos un estudio extensivo, ¿qué significa? ¿Con más unidades de análisis o con más variables? Con más Con más unidades de unidades de análisis. análisis, Unidades. Muy bien, con porque más yo unidades. voy a abarcar mayor cantidad de población como hacía Perfecto. el censo. Exacto. Son más unidades de análisis y menos variables, porque realmente lo que puedo preguntar, una compañera lo dijo, es muy superficial en una encuesta. Yo no voy a poder acceder a mucha información, por decirlo, íntima de una persona con una encuesta. ¿Se entiende? Entonces se dice que trabajamos con menos variables y más unidades de análisis en el extensivo. Después vamos a ver qué técnica nos sirve para un intensivo. Ya vimos la observación participante, por ejemplo, y después otro tipo de entrevista. Bien. ¿Qué más sobre la encuesta? Esto entonces también es una ventaja, me permite abarcar una muestra mucho más grande. ¿Sí? Bien, perfecto. Ahora, si bajamos el nivel de estructuración, ¿sí? Le voy a poner estructuración un poco más baja. Ahí tenemos. Ah, esperen que les quiero decir la clasificación de Sabino, porque Sabino las pone por guías y pone informal, pone por pautas o por guías. Esperen, según el nivel de estructuración. Ah, porque pone la focalizada también. Bueno, yo igualmente les voy a poner solo tres. Pero vamos a poner las focalizadas y por guías en la misma. Se llaman entrevistas
Miren, el nombre es muy original, ¿eh? No se van a olvidar de esto nunca más. Semi-estructuradas. Esto es un nombre de verdad. Semiestructuradas. También acá incluimos lo que Sabino por pautas y por guías, ¿sí? Por pautas, por guías y focalizadas de Sabino. ¿Está bien? Bien. Las entrevistas semiestructuradas son esas entrevistas en las cuales yo preparo lo que voy a preguntar, ya sea armo guías de entrevista. Estas guías de entrevista pueden ir desde pautas, que es lo que dice Sabino. ¿Qué quiere decir pautas? Por ejemplo, yo puedo, antes de ir a la entrevista, en vez de tener un formulario así cerradito como en la encuesta, yo antes de hacer la entrevista digo, bueno, a ver, yo voy a hacer una entrevista a personas que cometieron delitos de cuello blanco, por ejemplo, que declararon quiebra y dejaron en la calle a no sé cuánta gente. Quiero investigar a esa gente. Antes de ir a la entrevista, en vez de hacerle una encuesta, voy a hacer la entrevista a 2 o 3 personas con esas características, me armé la muestra. Yo lo que hago es, puedo ponerme temas que yo quiero tocar en la entrevista o ponerme preguntas que yo sé que le quiero hacer. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Por ejemplo, temas. No sé, cómo armaste tu carrera, cómo fue el desarrollo de la empresa, qué causas te llevaron a declarar la quiebra y por qué elegiste no compensar a los empleados. Algo así. Estoy inventando, ¿no? O sea, es como más una charla, más una conversación, digo. No Eh, necesariamente, por eso es ok. semiestructurada. Vos podés charlar dependiendo de con lo que te encuentres, pero vos vas con temas que sabés que tenés que tocar sí o sí, o preguntas que sabés que tenés que hacer sí o sí. Ahora bien, por ejemplo, si yo tengo esas 4 preguntas, exacto, no hay un orden rígido. Si yo tengo esas 4 pautas o temas que sé que quiero tocar o preguntas, pero estoy haciéndole la entrevista a un tipo, y el tipo, antes de que yo se lo pregunte, me lo responde, bueno, la tacho y sigo la conversación. ¿Se entiende? Por eso es semiestructurada. No tiene todas las preguntas una abajo de la otra en el mismo orden para todas las personas como una encuesta, pero tampoco es tan abierta como el último tipo. ¿Me siguen? Profesora, y pueden ir surgiendo también preguntas en la medida que se va avanzando, ¿no? En la encuesta, en la charla, ¿o no? Bueno, ahí tenemos, ahí es esa es una, a ver, como todas las técnicas y todas las cosas en metodología, vieron que hablamos de decisiones. Ahí son decisiones que vos tenés que tomar sobre la marcha. Eso depende de tu investigación. Vos podés, obviamente que podés charlar, si la conversación se va para otro lado, hay 1000 técnicas, o para técnicas, quiero decir estrategias, perdón. O tratar de traerlos, te puede surgir algo. Y sí, por eso es una semiestructurada. Si vos querés agregarle una pregunta, se la agregás. La investigación es tuya. Estos son solo pautas, digamos, ¿no? Uno como que va ahí armando. Hay gente que no, hay gente que arma la guía de entrevista y se pega a la guía de entrevista a como dé lugar. Es una decisión. Está bien, profe. Bueno, Regio. Bueno, vamos con el tercer tipo, que son las entrevistas en profundidad. Las entrevistas en profundidad son las hermanas mellizas de la observación participante. ¿Sí? Junto con la observación participante son las técnicas más usadas en el método etnográfico. Ahora les voy a hacer una pequeña explicación sobre eso. Las entrevistas en profundidad tienen también, como todo, ventajas y desventajas. También las entrevistas semiestructuradas, que son como un poco la contracara de la entrevista formal estructurada. Si esta era más barata, si la entrevista Quanti
es más barata porque no necesito gente capacitada, bueno, las otras entrevistas son más caras porque necesito más recurso humano, tanto para llevar adelante la entrevista como para después procesarla, que es un trabajo arduo y largo, procesar y analizar la información cualitativa, ¿sí? Pero también son apropiadas para estudios intensivos, ¿sí? Donde trabajo las variables en más profundidad y trabajo con menos unidades de análisis. Porque no puedo, una persona, por ejemplo, a la gente que estoy viendo acá, Paulina, una de las Paulinas, ella en su tesis, como es una sola investigadora, no va a poder hacer y procesar y analizar no sé qué, más de, no sé, con toda la furia, 10 entrevistas porque es un laburo muy arduo. ¿Se entiende eso? ¿Por qué necesito equipos, más personas? Y en general el trabajo es más bien individual. ¿Me siguen? Sí, profe, no entendí bien si la segunda, la semiestructurada, también era para extensivo o, o Sí, no. Ok, sí. eso. Ok, No, gracias. no, perdón, para intensivo, ¿eh? Ah, intensivo, la Sí, sí, semiestructurada. intensivo, lo noto acá por las dudas. Bien, gracias. Intensivo, intensivos, lo mismo. Abajo. Solamente ustedes piénsenlo en términos prácticos, lo que el tiempo que si alguna vez desgrabaron algo, aunque sea una canción, ustedes son de otra generación. Pero en mi generación no había internet, entonces no existía eso de buscar las letras de las canciones. Así que era un trabajo arduo desgrabar una canción para ver la letra. ¿Me entienden lo que digo? Sí, Bien, perfecto, me alegro. Bueno. Entonces, decíamos, las entrevistas en profundidad se hacen en el ambiente natural, se hacen sin guía de entrevistas y son apropiadas para estudios intensivos. Otra cosa muy importante acerca de las entrevistas en profundidad, demandan más de un encuentro. Hay mucha gente que dice que hace entrevistas en profundidad y ve una sola vez una persona y la verdad es que yo, por ejemplo, estoy viendo acá a Ivana y yo no voy a entrar en confianza con Ivana haciéndole una vez una entrevista. Nos tenemos que ver varias veces. Acá sí la figura es la de la conversación. ¿Sí? Bien. Esto acá también lo van a tener en Marradi. Lo mismo la observación participante en Marradi. ¿Ok? Entrevista formal estructurada en Sedancona, ¿ok? Lo general en Sabino. ¿Me siguen? Sí, profe. Perfecto. Bien. Bueno, eh, una cosa sobre... primero, vamos a establecer algunas distinciones. Primera distinción. ¿Se acuerdan lo que era la metodología? ¿O lo tienen anotado por ahí? El estudio del método. Perfecto. La metodología es el estudio de los mejores procedimientos y medios para conseguir producir ¿qué? Conocimiento. Conocimiento científico. Conocimiento científico. Perfecto, perfecto. Estudio de los procedimientos y métodos PPP. ¿Sí? Ahora bien, existe otra denominación que quizás ustedes la leyeron o la escucharon, que es la de métodos o metodologías. ¿Qué son los métodos o metodologías? Son conjuntos yo esto se lo digo para que lo entiendan, porque yo no me acuerdo si está definido en estos textos, pero esto es para que ustedes logren una comprensión más cabal. Conjuntos de técnicas y procedimientos que han obtenido utilizados juntos, que han logrado cierta estabilidad.
y tradición. Por ejemplo, el método etnográfico. ¿Alguien sabe lo que es el método etnográfico? Sé lo que es etnografía, pero o sea, no, Ay, no sé bueno, si, ¿qué es la pero etnografía? la ciencia que estudia la cultura de los pueblos y los pueblos, pero no, o sea, En realidad es un método la etnografía, no es una ciencia. ¿Te rompió el corazón? no, la verdad que no. Ah, mejor. Bueno, es un método, no es una ciencia, es un método. La etnografía, el método biográfico y otras metodologías como el análisis del discurso, etcétera, son conjunto de técnicas. Por ejemplo, dijimos que en etnografía se usa la entrevista en profundidad y la observación participante, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije eso? Bueno, es como que es gente que cree que mezclando esas dos técnicas, usando esas dos técnicas juntas, más un andamiaje teórico específico, que es esta tradición, la etnográfica, que está pensando en determinados objetos de estudio, etcétera, etcétera, y ha devenido en una tradición. Entonces hay gente que sigue el método etnográfico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, ustedes en sus tesis pueden decir, yo voy a hacer entrevistas semiestructuradas, o pueden decir, voy a seguir el método etnográfico. Son dos decisiones distintas que ustedes pueden tomar. ¿Me siguen ahí? No, profe, ¿lo puedo repetir? Sí, No, no por entendí. supuesto, no hay problema. A ver, yo acá les mostré las 6 técnicas más conocidas, ¿sí? Que las tenemos, son técnicas de recolección de datos, que dijimos que son estrategias para construir evidencia empírica. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, hasta ahí Sí. sí. Bien. Cuando yo hago una investigación, yo elijo las técnicas según estos distintos criterios, por ejemplo, la de los recursos y con cuánta gente voy a laburar o el tamaño de mi investigación. Yo elijo qué técnica, y obviamente según mis objetivos, yo elijo qué técnica o técnicas, puedo usar más de una, o fuentes, puedo usar más de una, me parecen las más apropiadas. Yo puedo hacer esa elección eligiendo desde acá, desde esta lista, por decirlo así. Eso es una decisión. Pero a su vez, durante todo el desarrollo, históricamente, el desarrollo histórico de las ciencias sociales y las humanas, hay ciertas tendencias metodológicas que son, se les llama métodos o metodologías, que son tendencias o escuelas, por decirlo así, que han tomado las mismas decisiones metodológicas y que entonces se han constituido en una tradición, como por ejemplo el método etnográfico. El método etnográfico ya es una tradición que usa los mismos procedimientos metodológicos casi siempre, principalmente la observación participante y la entrevista en profundidad. A ver si me entienden ahí. Puedo buscar otro ejemplo. Sí, ahí va, yo lo entendí un poco más. Otro ejemplo, hay gente, el análisis del discurso. Análisis del discurso es, en definitiva, es un trabajo con fuentes secundarias, pero tiene todo un conjunto de procedimientos que ellos como que dicen que tienen su propia metodología. Después tenemos, por ejemplo, otro método que es el método biográfico, que se basa en entrevistas semiestructuradas la mayoría, ¿ven? Pero por las características que tiene en cuanto al objeto de estudio y en cuanto a los procedimientos que aplica, se tiene una tradición de ser un método específico. ¿Se ve? Sí, como que ya está todo muy preestablecido, por así decirlo, y el investigador ya sabe que si toma eso ya tiene como toda una serie de cosas a seguir. Si quiere, sí. O puede elegir las técnicas así de este menú. Ok. El resto, sí, no, blanco, negro. Sí, sí, sí. Consulta, Sí, sí. ¿configuraría eso como un paradigma de elección No llega a o ser un nada que ver? paradigma, no, está No muy bien la llegas. pregunta. No llega a ser un paradigma, pero sí son escuelas, que es como una escala menor. Sí, una escuela.
Ah, Escuela de ah, pensamiento. buenísimo. Sí, sí, sí. Sí, Escuelas metodológicas, podríamos decir que son. Bien, perfecto, Por gracias. eso, y ahí está la etnográfica, sería un tipo de escuela. exacto. Ok. Que en metodología les decimos metodologías. O método etnográfico se le dice. Como que hay un método que es específico porque ellos juntan un conjunto de procedimientos y los subsumen bajo el nombre, los ponen bajo el nombre etnografía. ¿Me siguen? Preguntas Sí. hasta acá, antes de avanzar un poquito más. Para variar, se Ese nos... Sí, sería, entonces, si perdón porque capaz que no, pero entonces pregunten todo. sería, Sí, bueno, gracias por dejarnos preguntar. En cuanto a lo que es, y sí, porque hay una profe que no nos deja preguntar. En cuanto a lo que es método etnográfico, entonces, si es etnográfico y se utiliza ese método, entonces estamos hablando de que es cualitativo. sí, Bien, sí, y entonces, si es cualitativo, eh, yo para relacionarlo con el tema anterior, cuando dieron la clase anterior, entonces, al ser cualitativo, estamos hablando de que es ¿cómo se llama? Es un diseño flexible. perfecto. Si yo decido usar, por ejemplo, metodologías etnográficas, Sí, sí, sería bien, listo. está muy bien la Gracias. relación que estás haciendo. Perfecto, sí. De otra forma sería contradictorio. Está bien. Y la otra pregunta es, si yo tengo un diseño, porque la profesora había dicho que el diseño de investigación eh, podía ser estructurado o podía ser flexible, pero que, eh, o sea, era igual de riguroso en ambos, pero por ejemplo, si yo inicio un diseño de investigación, yo ya de entrada sé que va a ser estructurado o puede surgir que con este tema en cuanto, no sé, a la, a las decisiones, puede ser que en algún momento se transforme en algo, en un diseño flexible y yo no lo esperaba. Sí, 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 totalmente. Yo, por ejemplo, empecé mi tesis con un proyecto y terminé con cualquier otra, no cualquier otra cosa, pero más o menos, cambiando los objetivos por completo. Pero entonces puedo cambiar, ahí puedo, entonces voy a tener que modificar sí o sí mis, ¿cómo se llama? Objetivos específicos. En realidad, claro, lo que pasa es que cuando nosotros, los objetivos que nosotros nos ponemos, es como para saber hacia dónde enfocar la investigación, porque si no es como que vos decís, empiezo a hacer entrevistas a tontas y a locas, no sé ni qué preguntar si no tengo objetivos, si no sé qué es lo que quiero buscar. Claro, ¿Entendés? claro, no, yo sé que el objetivo general es como que me va a delimitar. Exacto, el Pero el objetivo, objetivo, yo voy a esto, por ejemplo, en mi diseño en mi diseño de investigación, yo voy a tener un diseño estructurado y arranco con un diseño estructurado y resulta que yo hasta tengo planteado mis objetivos específicos. sí, Pero sí, resulta claro. que en el transcurso de la investigación yo me cruzo o me encuentro con que termino en un diseño que va terminando siendo más flexible, entonces eso va a modificar mis objetivos específicos. Sí, sí. Y es posible. Sí, es posible. Por eso Ah, nosotros decimos, fíjense que la definición de diseño es un conjunto de decisiones teórico-metodológicas. Todo el tiempo estamos decidiendo cosas. Nosotras lo que les damos es los insumos para que ustedes puedan tomar decisiones justificadas. Es igual que el laburo de ustedes, es igual que el derecho. El tema no es qué decisión tomar, el tema es qué argumentos tengo para tomar esa decisión. Entonces, el objetivo de la materia es darles a ustedes argumentos para tomar decisiones fundadas. ¿Se ve? sí, 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 me queda. Yo era por el tema de ir relacionándolo con con lo Muy anterior bien, y muy bien, un poquito, pero está. muy bien. Gracias. No, de nada. ¿Hay más preguntas?
Pregunten, por favor, aunque sea lo que dije al inicio. No hay preguntas malas. Mientras voy a ir mirando en el segundo que nos queda de qué podemos hablar. ¿No tienen preguntas? No lo puedo creer. Sí, profe, yo todo lo entendí bastante bien. Digamos, es como que usted pudo resumir mucha información así bien, bien clara y concreta, bien sencilla. Ay, bueno, me alegro mucho. Bien. Obviamente que esto es mucho Una consulta, Sí, palabras. pero, gracias. ¿Sí? ¿Escuchó? perdón, me estaba interrumpiendo mi compañero. No, el punto 3, o sea, el 3.5 que dice análisis del discurso jurídico e investigación documental. Sí. Ese texto, yo lo que les decía es que no lo vamos a llegar a tocar hoy. Yo creo que lo vamos a trabajar el viernes en el práctico, porque nos parece interesante. El de Vixio. Ah, buenísimo, genial. Sí, no, no se preocupen por eso. Estoy tratando de ver qué más de técnicas para que no, para que puedan llegar a los textos con más, eh, con un poco más de soltura. Por eso les pido que me hagan preguntas mientras yo voy pensando en el tiempo que me queda, como no puedo profundizar realmente en mucho. Ah, esto es importante. Rápidamente. Hablemos un poco sobre cuestionario, ¿sí? Porque seguramente vamos a tener preguntas. Ah, me acordé de otra cosa. ¿Vieron? De a poco me voy acordando en cosas que tenemos que tener claras. Vieron que venimos hablando de técnicas de recolección de datos. Técnicas. Las técnicas, si ustedes leen atentamente Sabino, son una cosa y los instrumentos son otra. ¿Alguien leyó atentamente Sabino como para decirme la diferencia o tiene Sabino ahí adelante y lo puede decir? Es como la relación de género y especie, algo así. A ver, ¿cómo es? Que dentro de una técnica podés utilizar determinado instrumento. No tan, más o menos, pero no podés, no hay varios instrumentos adentro de una técnica. Cada técnica tiene su instrumento. Es más sencillo en realidad. Es cómo llega el investigador a la información. Bien, pero ¿qué más? ¿Cómo llega? Porque yo te podría Claro. decir que la técnica también es cómo llega, porque es la estrategia. Que la técnica, profe, es, sí, sería, yo iba a decir cómo llega y el instrumento es a base de qué agarra para llegar a esa técnica, algo así, ¿o Bien, por no? ejemplo, Tania, un ejemplo de instrumento. Podría ser una bibliografía, otra entrevista o algo así. ¿Y Yo qué lo entendí. más? Y si es pero es un instrumento de recolección de datos, estamos en fuente primaria. ¿Qué podría ser? Ah, no, ahí ya no, ya ni Vamos a idea. decir que el concepto de técnica es más abstracto, refiere a las estrategias de recolección de datos, por decirlo así. Y el concepto de instrumento es más concreto. ¿Cuál sería el instrumento, por ejemplo, si yo les digo, de una encuesta? El medio de El comunicación donde la sujeto, realizás. ¿Cómo? la persona, No. La encuesta. Bien, ¿cómo la encuesta? A ver, ¿en qué sentido la encuesta? Las preguntas o incisos que tiene que completar la persona y el papel, digamos más Muy burdamente, bien, sería el instrumento. claro, claro, muy bien. El instrumento es el dispositivo, vamos a decir, o artefacto concreto que yo uso para aplicar la técnica. Es como el soporte de la técnica. Algo así. Entonces puede ser un formulario de encuesta, una guía de entrevistas o de observación. ¿Se ve? Sí. Perfecto.
Es importante, a ver, van a encontrar autores que los van a, o profes que también se los van a mencionar como sinónimos. No está mal. Hay autores que creen que los entienden como sinónimos. A mí me gusta la diferencia, ¿sí? Y en Sabino, por ejemplo, van a encontrar esa diferencia en la primera página, si leen atentamente, porque define instrumento, de hecho, y no define técnica, ¿sí? Y después habla de forma y contenido, que es una pavada, pero bueno, nada, si pueden acordárselo, acuérdenselo, más que nada para el final. Em, ¿Y qué más? Esta diferenciación es importante, ¿sí? Porque cuando hablamos de la técnica es algo mucho más grande, más abstracto el concepto que el instrumento. Ahora bien, ay Dios, el tiempo, formulario de encuesta. Van a encontrar, o cuestionario, así se le llama al instrumento a veces, ¿sí? O sea, encuesta en cuestionario son cosas distintas para algunos autores. Para algunos autores la encuesta es la técnica y el cuestionario es el instrumento. ¿Sí? Tipos de preguntas. Según su rol, ¿sí? Según cantidad, el tipo, perdón. No, la cantidad de respuestas. Bueno, acá, muy rápidamente, porque esto lo vamos a tomar. Esto es importante. A ver, ¿quién acá de los y las 142 se siente capacitado o capacitada para eh, ayudarme y darme un ejemplo de una variable empírica o varias, dos o tres, como para jugar con su sistema de categorías que podemos usar como ejemplo? Son 142, hubo muy buenas variables, yo confío en ustedes. Una variable empírica o indicador es lo mismo, ¿no? Como ejemplo. Podría ser alto, medio, bajo, ahí, pero bueno. ¿Cómo, cómo? ¿Y cuál es la variable? No escuché la variable, escuché las categorías, pero no la variable. Cantidad de horas de estudio por día. Perfecto, Aldana, me encantó. Cantidad de horas de estudio por día. ¿Te animás a decir de qué tipo de variable estamos, con qué tipo de variable estamos trabajando al día? Cuanti, muy bien, Joaquín. Dentro de las cuanti, ¿cómo la querés armar, Aldana? ¿Con qué nivel de medición? ¿Alguien se le ocurre? Intervalar, ¿Cómo intervalar? intervalar, Bárbaro, vamos con un intervalar. ¿Cómo la armamos? A ver. de menos de 2 horas, más de entre 2 y 4 horas, entre 4 y 6 horas. Categoría 2 entre 2 2 y 4 ¿me dijiste? Sí, ¿O 2 2 y y 3? 4 Sí. entre ¿Cuál es 4 y el problema 6. con las horas? ¿Cuál es el problema con las horas? Ah, está bien, 4 y 6 está bien, muy bien. Vieron que las horas tienen eso, ¿no? Porque es en realidad acá tendría que ser desde las 4:01. Porque si yo hago 4 exactas. Bueno, de última entonces sería de 5 a 7. No, está bien, está. ¿Y entre las 4 y las 5? Chan. No me voy a poner tan rigurosa, no se preocupen. ¿Qué falta acá para que sea exhaustiva? Más de 7. Más de, 6. más de 6. Muy bien, más de 6. Perfecto. Bueno, muy bien, vamos con esta variable.
Las variables empíricas o indicadores son exactamente lo que nosotros usamos como, vamos a decir, como preguntas en un cuestionario, ¿no? En realidad, yo le pongo estos signos de pregunta o así solas, se las doy a ustedes y ustedes pueden elegir una opción y yo puedo hacer una estadística rápidamente. Dentro del estudio, lo que van a leer en Sean Conan, un texto que está muy bueno sobre los cuestionarios, se van a encontrar con distintos ejemplos. A lo que a nosotras nos interesa que ustedes tengan claro es esto: el tipo de preguntas según su rol, según la cantidad de respuestas que admite y los tipos de respuestas. ¿Sí? Entonces, vamos a ir mirando eso rápidamente antes de cerrar, porque eso por ahí es difícil de entender y lo vamos a tomar. Tenemos esta variable o indicador, ¿sí? En el formulario. Vamos con la variable número 1. Cantidad de horas de estudio por día, ¿sí? Roles tenemos varios. Roles vamos a tener. Un rol es ser pregunta filtro. ¿Qué es la pregunta filtro? Lo voy a explicar, no lo voy a anotar para no perder tanto tiempo. Las preguntas filtro se usan para identificar las unidades de análisis, es decir, para filtrar a aquellas personas que no forman parte de mi muestra. Vamos a suponer que mi muestra son estudiantes de cuarto año de Derecho de UNCO, cursando método en 2025. Esa es mi muestra. ¿Cuál sería una pregunta filtro? ¿La cantidad de horas de estudio sería una pregunta filtro? ¿Sería una pregunta que deje afuera gente? No, podría ser la cantidad de materias aprobadas, por ejemplo. ¿Por qué la cantidad de materias aprobadas? Y porque si estás en cuarto año es porque aprobaste ciertas materias. Ah, O no sé si bueno, se vincula a está eso. bien, sí, 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 es una forma de verlo. En Sí, sí. realidad, ¿no podría ser mejor la cantidad de materias que estás cursando? Pero eso O no la se universidad en la relaciona que con... estudias. Una puede ser la universidad, muy bien. Una filtro puede ser la universidad. Entonces, yo le pongo, ¿en qué universidad cursás? Una cualitativa, por ejemplo. La variable 2 le voy a poner, la uno la vamos a dejar stand-by para después. ¿En ¿Qué año? claro, muy bien. ¿En qué universidad cursás? Y esto es recontra sencillo. Yo voy a poner categoría 1, estoy armando el sistema de categorías. Perfecto, muy bien, Ludmila. Categoría 1, UNCO. Categoría 2, ¿cómo lo simplifico? No unco. Perfecto, u otras. No UNCO u otras. Y al lado de no UNCO le voy a poner fin del cuestionario. Eso es una pregunta filtro, ¿ven? Lo mismo lo que decía Ludmila. Ludmila pregunta, variable 3 va a ser esta, si estás cursando metodología. Lo mismo podríamos decir en la de que alguien propuso en qué año estás. Tenemos una categoría 1, que el valor, ¿cuál va a ser? Me saco esto. Puede ser ¿Sí o no? sí y no. Muy bien, sí, y es muy Una fácil. consulta, profe. Cuando la ¿No? investigadora o la persona que lo esté realizando Sí, está haciendo este tipo de preguntas, después tienen como que constatar, porque digo, capaz alguien me pone en la encuesta que sí, va a la UNCO y es mentira, está yendo al IUPA, ¿entendés? O muy a la bien, URN, muy bien, ¿entendés? Y ahí bien, es como que en realidad esa encuesta no me está sirviendo a lo que yo estoy investigando. No sé muy si- bien. Es un problema, se le llama en metodología problemas de confiabilidad y validez, que es el problema dos problemas. El primero es acerca de si el instrumento este que yo estoy usando me sirve para medir lo que quiero saber. Y el segundo es si este instrumento es válido, si me va a dar los resultados también que yo estoy esperando. O sea, en términos de, por ejemplo, ¿puedo inferir la verdad absoluta, absoluta, absoluta? No. Lo único que puedo inferir es lo que la gente me dice. ¿Y Claro, y se le depende. puede solicitar a la gente que lo acredite? Obvio, eso tiene que ver con tu investigación.
Obvio. Igualmente, a ver, chicos, a ver alguien que se le ocurra, si nosotros queremos saber cuánta gente está cursando metodología, ¿hace falta que se lo preguntemos a los estudiantes? No. ¿Vas a No, los registros de la facultad? Perfecto, ¿qué tipo de fuente es? ¿Una fuente Secundaria. primaria? No, Ah, secundaria. El compañero que lo dijo muy bien. Es una fuente secundaria, pues es una información que produjo la facultad. claro, es verdad. ¿Sí? Bueno, sí, tenemos que creer o reventar, ¿eh? Con las entrevistas es así, pero bueno, no tenemos tanto tiempo para hablar de eso. En el práctico, el viernes, por ahí podemos hablar un poco más. Esperen que armo esta. C1. Nosotros, ¿qué gente nos interesa? ¿Que está cursando qué año? Cuarto. Cuarto. Entonces, ¿qué le podemos poner a C2? Sin ánimos de ser malo. Otros. Otros, muy bien, y entonces le mandamos fin del cuestionario. Estas son preguntas filtro, ¿ven? Si alguno de ustedes hizo alguna vez una encuesta, un cuestionario, se encontró con esto. O la otra que te lleva a una pregunta anidada. Bueno, bien, entonces, estas son, según su rol, las preguntas filtro. ¿Se entiende para qué se usan? Sí. Sí, profe. Bien, bueno, después tenemos, según su rol, otro tipo de preguntas que son las preguntas en batería o batería de preguntas que son sobre un mismo tema. Muchas veces, no sé, ustedes son bastante jóvenes la mayoría, pero si alguna vez estuvieron en su casa cuando pasan a hacer el censo de población, es como que te preguntan por bloques, como que se ponen, bueno, empiezan preguntando por ejemplo, la composición familiar. Entonces arrancan. ¿Cuántas personas viven acá? Bien. Y arrancan. Bueno, el mayor masculino, por decir así. ¿Qué edad tiene? Bien. ¿Tiene trabajo? Sí, no. ¿Busca trabajo? Sí, no. ¿De qué trabaja? ¿En qué rubro? La otra persona que convive, varón también, ¿tiene trabajo? Sí, no. ¿Se ve? Hacen todas preguntas sobre un mismo tema. Después pasan a la vivienda. La vivienda, ¿tiene baño? Sí. ¿Cuántos baños tiene? Un solo baño. ¿Cuántas habitaciones? ¿Tiene piso revocado? Todo eso. Baterías son las preguntas sobre un mismo tema. ¿Sí? Después tenemos preguntas de control. A ver, Paula creo que era, vos que tenés muy justificadas sospechas sobre las personas, ¿cómo harías una pregunta de control? O alguien más si se le ocurre, en un cuestionario, ¿no? Que es un instrumento medio muy estructurado, de hecho. Es que yo en realidad, no sé si es válido, o sea, yo no les haría una pregunta, yo les pediría, no sé, si es de una universidad, adjuntame un certificado académico, no Vamos, preguntaría nada. vamos a suponer que en realidad lo que queremos saber, que también la gente nos va a No sé si es mentir. válido, pero bueno. No, está bien, está bien. Vamos a suponer que la pregunta que yo quiero controlar, que también me pueden mentir, así como cuando me dicen que leen y no leen, cantidad de horas de estudio por día. ¿Cómo la puedo controlar? ¿Se les ocurre alguna forma de controlarla? ¿De verificarla? Y pedirle que se graben, no sé, profe, no. No El sé, viendo que resto. una persona vaya constantemente a la biblioteca, la vez todos los días, no sé, 1, 2 horas, así. Ah. O citarlos a un Pero eso lugar y ya que es se otra pongan. técnica, paren, dentro de la misma técnica. A ver, esperen. Ivana dice una pregunta similar a un contraexamen. ¿Cómo sería eso? A ver, Ivana. Yo lo relaciono, por ejemplo, en un juicio, cuando va Sí, a un testigo y le hacen preguntas, entonces haces otra repregunta para cerciorarte o asegurarte de que... muy bien y muy buena la relación. ¿El resto la siguió? No, ¿cómo dijo? Explícalo bien, Ivana, de nuevo para que escuchen todos. Bueno, yo lo relacioné, por ejemplo, con un proceso o un juicio penal, en donde va un testigo, le hace, o sea, da su testimonio, le hacen preguntas y después el contraexamen serían repreguntas para verificar si lo que dijo anteriormente tiene relación o no con lo que sostiene. Exactamente lo mismo es en metodología. ¿Y eso se aplica a la misma persona o se le puede aplicar a otro testigo? Porque yo, por ejemplo, fui a una audiencia y le hicieron las mismas preguntas a diferentes testigos y respondieron
de manera diferente. En algunas preguntas similar y en algunas no coincidieron. Depende de la información que quieras sacar. Muy bien, exacto. Se repregunta. Así se Ok. controlan, así se controlan. Por lo menos en método. Profe, quería Sí, consultar con respecto al tema de la asistencia, porque ya es la hora. no voy a tomar asistencia, no se preocupen. Ah, bueno. Quienes ya termino igual, voy a terminar. Si me dan 5 minutos, avanzo Sí. volando y terminamos. Y no voy a tomar asistencia porque no quiero que estén acá 20 minutos más tomando asistencia. Bueno, entonces, para controlar, se repregunta. Muy bien, tenemos según el rol de filtro, de batería, de control, y después tenemos las anidadas, las que se llaman, hago este gesto porque se llaman como, bueno, tienen un nombre como un dispositivo de metal, ya me voy a acordar, que son las anidadas. Es decir, ¿vieron las preguntas que vos decís? Bueno, ¿vas a la universidad? Sí. Sigue en la A2. ¿Qué carrera cursás? Derecho. Sigue en la A4. ¿Te gusta la universidad? Esas. Horquilla. Ahí está. ¿Sí? Todo esto lo van a encontrar en el texto que se da en Ancona. Yo se lo estoy explicando nada más para que no se enloquezcan. Ahora bien, según la cantidad de respuestas que admite, por ejemplo, la variable número 4, ¿cuántas respuestas admite? Dos. ¿Cuántas respuestas admite? Piénselo. ¿Una sola? Una. ¿Cuántas admite? Ah, Ahora, si yo te digo, indique sus colores favoritos y te doy una lista de 50 colores y te dejo elegir 5, ¿entendés? sí, sí, sí. Perfecto. Entonces tenemos de respuesta única y de respuesta múltiple. ¿Sí? ¿Me siguen ahí? Y vamos con lo último, tipos de respuestas, y esta es muy fácil. Hay respuestas, y ustedes ya lo saben, abiertas, y hay respuestas que son como, ¿saben? Cerrada. Cerradas. Cerradas, muy Cerradas. bien. Cuando son cerradas, el investigador o el formulario da opciones. Y abiertas son abiertas. Puede ser que a veces se abren al final, ¿viste que se pone, vieron que se pone otros cual? Se pueden hacer algunas híbridas. También se pueden hacer puras abiertas o puras cerradas. Bueno, esto hicimos un mega resumen, mega resumen, mega resumen. Preguntas hasta acá. Por mí no, profe, se entendió bastante bien. ¿Sí? Está claro. Profe, ¿estaba compartiendo pantalla? ¿Lo sacó? Ay, lo saqué, sí. Le iba a sacar captura. Pero bueno. Alguien más Igual queda, seguro. queda grabada Clase, la clase. ¿la está ¿Sí? grabando? Estoy grabando, tengo que pedir autorización. Igual, si alguno... Igual lo van a encontrar en el texto. ¿Vieron eso que está en el cronograma que les decimos que lean? Profe, Es más o menos lo mismo que Sí, digo acá, nada más que... pero no es lo mismo la lectura que la explicación. No, ya sé, ya sé. No, les digo por lo que decía en el pizarrón, que era lo mismo. No se preocupen. Ah, ahí alguien compartió un archivo que debe ser una captura. Muy bien, gracias, Celeste. Voy a pedir autorización para colgar la clase, sí, pero no sé si me van a dejar. Gracias, profe. No, por favor. Bueno, ¿alguna pregunta que haya quedado? profe, ¿existe la posibilidad de que esta clase se la pueda mandar a algún alumno y que la manden al grupo de WhatsApp? Yo, si me dejan subir la clase, la voy a subir a Pedco como video y ustedes lo pueden bajar y compartir como ustedes quieran. Seguro lo voy a subir a YouTube igual porque para Pedco no sé, a veces me pesa, bueno, no sé, como bien viene Sí, la porque creo mano. que no Oh, recuerdo cómo es el profe, profe. la otra profe, pero no ha grabado, tampoco ha permitido que se graben las clases antes. Es Ah, lo que sí. es lo que decía, creo que sería como ir por la tangente, sería como, o a veces profesores lo que hacen es como que le pasan
no sé, en Petco por derecho de autor no deja subirlo, entonces se lo manda a alguien y llega al grupo, entonces como que el profe no hizo nada, sería. Creo que algo así estaba proponiendo el Y compañero. en Tal cual, porque este caso, en este está caso re bien es, explicada la clase, por no eso hay a eso voy. problema, no hay problema. Lo agradezco. Me encanta, aparte que la mayor satisfacción es que ustedes entiendan para mí. Entiendan que para mí es un equipo y yo lo tengo que consultar, ¿sí? Y yo no soy la máxima autoridad. Entonces, déjenme que lo consulte. Si me dan el ok, probablemente me den el ok, muy probablemente yo lo subo y lo compartimos. Y si no, lo que podemos hacer con los compañeros, las compañeras que no estén, eh, podemos organizarnos para hacer una clase de consulta. Yo voy a tratar de estar el día del repaso igual. No se preocupen por eso, ¿sí? De última se organizan, me mandan un mail y lo que haya que repasar se repasa, ¿ok? Ok. No hay problema con No, eso. el Profe, canal de YouTube. ¿tiene un ¿Qué? mail? Sí, sí, sí. Ah, claro, porque no están en mi comisión. Deme un segundo. Yo me olvido que no están todos en mi comisión. Deme un segundo, que acá lo anoto. Y creo que había mencionado el canal de YouTube. Sí, no tengo tantas cosas igual de grado en YouTube, pero con mi nombre creo que salgo en YouTube. Tengo más cosas de los talleres de posgrado, Ok, porque ahí yo doy lo voy a Se leer. talleres puede de tesis, pero ¿qué? por el Drive también, ¿no? Sí, es verdad, por Drive lo puedo subir al video, tenés razón. Sí, subirlo a Drive. Sí. No, pero yo, déjenme que yo me figure cómo hacerlo y si puedo Bueno, lo bueno. subo, no se preocupen. Y tengan en mente esto, ya les digo, con tiempo podemos armar una clase como de consulta o de repaso. Yo voy a tratar de estar igual, así que si nos organizamos bien, yo les puedo ver antes del segundo parcial, ¿sí? Y obviamente si necesitan algo me mandan un mail y lo vemos. Bueno, profe, yo me tengo que retirar. Sí, me imagino todos se tienen que retirar. Si alguien tiene alguna consulta y se quiere quedar, yo no tengo ningún problema, ¿sí? Levanten la mano y las vamos resolviendo. Profe, yo tengo una consulta. Sí, Con respecto a la clase de mañana, para, de la comisión minuto. 1. Una cosa. Quienes se tengan que retirar, besos, saludos, se retiran, no hay ningún Hasta luego, problema. profesor. No hace falta ni que saluden o Hasta luego, saluden por profe. el chat. Gracias, gracias, gracias. Y el resto levanta la manito virtual y voy respondiendo. Sí, ¿quién estaba hablando? Yo, con respecto a la clase de mañana, de Sí, la comisión 1, ¿va a tener asistencia? no creo. Porque tengo un examen final y no sé si tendré que presentar algo para la profesora como para No. justificar la inasistencia. Mirá, no, Victoria, ¿sabés qué podés hacer? Mandale un mail, decile a Norma que yo les comenté que la clase se pasaba para el jueves y que vos tenés un compromiso, vos ya lo tenías de antes, no sabías que íbamos a cambiar la clase. Entonces le avisás, Norma, yo no pude estar, me dijo la profesora que no había problema, listo. No te va a decir nada, no te preocupes. Bueno, ¿Sí? gracias. No, de nada. ¿Alguien más con dudas o comentarios? Eh, Perdón, yo llegué 10 minutos tarde, tuve No hay problemas. problema, decime. ¿Una clase mañana o todos nos vemos el viernes? No, no, perdón, es solo la comisión uno mañana, porque las chicas están en un evento académico. Entonces, Norma creo que expone el viernes, una cosa así, entonces necesita pasar la comisión uno al jueves. ¿Qué hora? Pero creo que a la misma hora. Pero ahora le voy a preguntar y subo todo a Pedco, ¿sí? Sí, pregunte por favor y suba a Pedco, así nos podemos organizar. Sí, 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 quédate tranquilo. Yo les decía, de todo está medio sobre la marcha, pero yo ahora subo todo a Pedco, así ya se enteran. Yo me quedo tranquilo. Sí, Bueno, mañana entonces. gracias, nos vemos. Profe, yo tengo una duda, pero le mando un mail para preguntarle, porque no tiene que ver con la cátedra y esperaba que terminara de última toda la clase y ahí le Ah, preguntaba, pero como vos quieras. si no le mando un mail. Sí, como vos quieras. Profe, Sí, ¿me podría explicar la variable interviniente, en por realidad favor? sí, sí, obvio. Mira, en realidad no trabajamos tanto con variables intervinientes, porque lo que trabajamos son Ah, dos bien. tipos de hipótesis, las causales
y las descriptivas. Entonces vos lo que tenés es en una hipótesis causal una relación que es de dependiente, independiente, nada más. Sí, Y en la descriptiva son simétricas, o sea, la relación es de igualdad, no hay una que depende de la otra. Entonces no te preocupes porque claro. no te vamos a dar hipótesis con intervinientes, ni, o sea, no, no te Nada, preocupes. bueno, perfecto, muchas gracias. De nada. ¿Más preguntas? Yo no, profe, muchas gracias, me retiro y muy buena clase. Entendí a la Bueno. perfección. Ay, me alegro mucho. Bueno, muchas gracias. Gracias, profe. Buena De semana. nada. Buena semana para ustedes también. Bueno, si no tenemos más preguntas, cierro la reunión. Nos vemos con algunos mañana. No, mañana no. El viernes, perdón. Y con el resto nos estamos viendo. Les mando un saludo y tengan un lindo día. Chau, chau. Chao, profe, gracias. Gracias a ustedes.